Buen día, camaradas. Continúo criticando la edición de hoy del diario argentino proimperialista yanqui La Nación. Bueno, poder en la sombra, el SEBIN, la temible policía secreta que apuntala a Maduro, es el título, el nombre de la nota. Viene de la tapa, esto fue publicado en la tapa, ¿no?, del diario La Nación para darle la importancia, ¿no? Y continúa simplemente su campaña de ataque sistemático al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Bueno, acá están horrorizados porque el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que está al servicio de la revolución chavista, fíjense, dice, en muchos casos ni siquiera respetan las órdenes de liberación de los jueces. Que eso es algo terrible, ¿no? Porque viola la república, viola la ley. Es decir, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, el SEBIN, no respeta las instituciones a las cuales nuestro hipócrita diario considera que sin el respeto a las instituciones, a la república democrática burguesa, no hay nada que se pueda construir, ¿no? Estamos en el caos más alocado de la anarquía, sin palabras, ¿no? Bueno, eso es absolutamente falso. Ellos lo saben muy bien. Si no, pregúntele a Milagro Sala, presa hace más de 3 años injustamente, una presa política, enemiga de este gobierno y por lo tanto encarcelada, ¿no? Pero encarcelada injustamente. Tampoco respetan, acá en Argentina tampoco se respetan las leyes, ni tampoco se respetan a los jueces, ni nada. Bueno, en Venezuela pasa algo similar, solamente que el carácter del gobierno venezolano es completamente diferente al carácter del gobierno argentino. El gobierno argentino es un gobierno claramente alineado con Estados Unidos, mientras que el gobierno venezolano es un gobierno que está enfrentado a Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere robarle básicamente los recursos naturales como venía haciendo históricamente, y el gobierno de Maduro, que el gobierno es un gobierno chavista, que viene, Maduro fue uno de los principales colaboradores de Chávez. Bueno, continúa esa política de independencia nacional frente al imperialismo yanqui, ¿no? Bueno, acá habla un poco de cómo fue la detención de este Guaidó. Bueno, y acá es muy interesante porque dice que cuenta un poco la historia, ¿no? Que el SEBIN es cada vez más grande y más difícil de controlar. Bueno, acá una cosa muy importante, el general Miguel Rodríguez Torres, que era uno de los generales favoritos de Hugo Chávez, es hoy uno de los chavistas disidentes encarcelados por el gobierno. Bueno, habrá que ver qué hizo este muchacho, ¿no? Que es muy común. Recordemos el caso de la renegada traidora fiscal general, que, bueno, era también una chavista muy importante y que luego traicionó a la revolución, claramente, ¿no? Bueno, acá cuenta que la inteligencia del Estado estaría reestructurándose para ser controlada exclusivamente desde el Palacio de Miraflores a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, vinculada a Cuba, ¿no? Bueno, muy bien. Si esto es cierto, estaríamos en presencia de un progreso, ¿no? Claramente. Es decir, el SEBIN se triunfaría, digamos, el sector más consecuentemente revolucionario y no el sector menos consecuente revolucionario, que parece que fue el sector que estuvo atrás de la detención de este Guaidó, porque fue una detención, digamos, que la hicieron sin el aval de la cúpula política del gobierno de Maduro, ¿no? Bueno, acá cuenta que Maduro demostró no tener el control. El caso Albán y la detención de Guaidó demuestran controles erráticos. Albán fue aparentemente un concejal, acá dice, ¿no? Que se suicidó.
según denuncian los opositores, lo suicidaron, digamos, pero bueno. Acá lo más interesante de la nota, además de contar que bueno, que el SEBIN pasaría a estar controlado más firmemente por el sector revolucionario, cuenta que el nuevo director llegó a ese organismo con la intención de reducir el ruido interno enviado directamente por Maduro. Y acá, fíjense qué interesante, yo me quería detener en esta afirmación. Hay dos SEBIN y mucho nerviosismo. Sentencia San Miguel. El SEBIN de Diosdado Cabello, número 2 de la Revolución, y el de Maduro. Bueno, un incidente ocurrido en medio de Caracas a finales de octubre así lo confirma. Un grupo de agentes adscriptos a la seguridad de Cabello protegía en su tiempo libre a una tercera persona cuando se toparon con una caravana desconocida a la que ordenaron parar. Su sorpresa fue que en ese operativo era conducido el presidente, aunque no se trataba de su séquito oficial. Bueno, días después se confirmaba el cese de González López, hombre de la absoluta confianza de Cabello. Bueno, es muy interesante ver cómo todos los que, digamos, la mayoría de los más importantes funcionarios, dirigentes políticos, como este caso, este señor, que acá dice su nombre, ¿no? San Miguel, que vaya a saber quién es, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo dice, hay dos SEBIN y mucho nerviosismo, ¿no? El SEBIN de Diosdado Cabello, número 2 de la Revolución, y el de Maduro. Aplican la dialéctica materialista. Es decir, fíjense que dividen al objeto de estudio, el SEBIN en este caso, en dos partes. Ese método de tratar de entender la realidad es el método marxista, es el método de la dialéctica materialista. Es decir, la dialéctica materialista divide a los objetos materiales con una existencia material. El SEBIN es un objeto que existe en la naturaleza, es decir, en la sociedad humana, perdón. Es un organismo de inteligencia del gobierno chavista. Es decir, no es algo que existe en el aire o que de dudosa comprobación, ¿no? Por ejemplo, los ángeles, no sé, los duendes. No, el SEBIN existe, es un órgano que funciona en la vida real, ¿no? En la sociedad venezolana, más concretamente. Bueno, ¿cómo lo entiende este San Miguel? ¿Cómo hacer para comprender un organismo tan complejo, un órgano tan complejo? Bueno, se divide en dos. Y sí, tiene razón, ¿no? Probablemente sea una interpretación correcta, ¿no? Probablemente haya sectores vinculados a Diosdado Cabello y sectores vinculados a Maduro. Todo el mundo conoce, o es bastante, está bastante extendida el concepto de que Diosdado Cabello es un chavista más firme, más que se inclina más por aplicar más rigurosamente la dictadura del proletariado contra los saboteadores, contra los renegados, contra los enemigos de la revolución. Mientras que Nicolás Maduro es partidario más bien de la negociación y no del enfrentamiento. Sin duda el SEBIN también tendrá esa división marcada entre los que apuestan más al enfrentamiento con el enemigo y los que apuestan más a la negociación. Sin duda, en este caso, los que hicieron el operativo por su cuenta de detención de Guaidó propiciaron un mayor enfrentamiento. Lo que no se sabe en este caso, con la burguesía, ¿no?, es si fue algo hecho para perjudicar a la revolución. En ese caso tienen que ser castigados, o lo hicieron para favorecer a la revolución, deteniendo a un enemigo claramente, una persona como Guaidó, que se proclamó presidente de la República, desconociendo a Maduro. Obviamente es un enemigo de la revolución, un enemigo del gobierno venezolano, y debe ser castigado. El tema es cuándo.
estos funcionarios decidieron que su castigo debía ser inmediato y por eso fueron a detenerlo, ¿no? Ahora, la cuestión es que a veces medidas que son necesarias deben ser realizadas en el momento oportuno. De lo contrario, perjudican a la revolución. Por eso, Nicolás Maduro dio vuelta atrás esa medida que según su criterio perjudicaba a la revolución y libera a Guaidó, ¿no? Pero más allá de la intención de quienes realizaron la detención de Guaidó, si era favorecer o no, o perjudicar a la revolución, ahí al gobierno de Maduro, lo que tenemos que ver es que los principales escribas, los principales dirigentes políticos a los cuales la nación entrevista y le pone el micrófono y los publica luego, aplican la dialéctica materialista para comprender los fenómenos. No puede ser de otra forma, si no ellos no entenderían ni lo que pasa en el SEBIN, ni lo que pasa en el gobierno venezolano, ni lo que pasa en ningún lado, con lo cual no podrían actuar correctamente. Por eso aplican la dialéctica materialista, por eso dividen al SEBIN en dos partes, para poder actuar mejor, porque si ellos descubren que en un determinado momento histórico de actualidad política, hoy, hay que enfrentarse al gobierno de Nicolás Maduro, hay que voltearlo, hay que invadirlo como están planeando desde Colombia, apoyado por Brasil. Bueno, en ese marco también hay que poner el autoatentado que se hicieron los colombianos en estos días en Colombia supuestamente para meter al gobierno venezolano, ¿no? Como que el gobierno venezolano fue quien les da refugio a los supuestos terroristas, ¿no? Del grupo que fue sindicado como autor del atentado, ¿no? De lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere hacer Uribe más que nada, y atrás está su marioneta, presidente de Colombia, es meter al gobierno venezolano en el atentado. ¿Para qué? Para fomentar, para propiciar la guerra, para la invasión de Colombia a Venezuela, ¿no? Auspiciada por Estados Unidos, por supuesto. Bueno, en ese marco regional e internacional es donde tenemos que comprender que si conviene el enfrentamiento, probablemente la burguesía venezolana, ¿no? Los escuálidos, apoyen al sector del SEBIN que propicia el enfrentamiento, tengan vínculos con ellos, los ayuden, ¿sí? Y por eso es que ellos necesitan conocer cuál es ese sector que responde a Diosdado Cabello, que ahora fue relegado porque fue separado el funcionario del SEBIN que respondía directamente a Diosdado Cabello, reemplazado por uno de la inteligencia cubana, ¿no? Que responde a la inteligencia cubana, que es mucho más, como decíamos, fíjense, el control y el mantenimiento de la paz y del orden en Cuba durante tanto tiempo es una dirección política muy, muy estable, muy correcta, una dirección política probablemente mejor que la de los propios venezolanos, ¿no? Por eso Maduro le da la dirección a dirigentes muy funcionarios de inteligencia muy fogueados, ¿no? Con mucha experiencia política. Es lo mejor para la revolución, sin duda. Porque a veces uno quiere ayudar, pero al no tener el conocimiento y la experiencia política, bueno, en lugar de ayudar, termina siendo lo contrario, ¿no? Lo cual le vendría muy bien a los enemigos de la revolución. Bueno, espero que les haya gustado la nota para conocer un poquito más de qué consiste la dialéctica materialista. Es eso, es dividir los objetos en dos partes, como hizo este analista político publicado por La Nación, este tal San Miguel, ¿no? Para comprender el objeto y actuar sobre él, en beneficio de quien realiza el estudio científico, ¿no? Político en este caso. Venceremos, camaradas.